Tras su introducción en 2007, el Airbus A380 se convirtió en el avión de pasajeros más grande jamás construido. Ofreció a las aerolíneas más espacio y capacidad de asientos que nunca. Sin embargo, su enorme tamaño rápidamente se convirtió en una desventaja con la llegada de nuevos aviones bimotores mucho más flexibles y eficientes en el consumo de combustible que también podían cubrir esas distancias ultralargas. Pero esta tendencia puede estar revirtiéndose una vez más, ya que parece haber un fascinante desarrollo reciente con los aviones A380 que sorprende a la industria de la aviación. He aquí por qué. El 6 de abril de 2024, un Airbus A380 con matrícula VA perteneciente a la aerolínea de bandera australiana Qantas Airlines despegó en un vuelo de pasajeros de 13 horas de Sydney a Los Ángeles. Marcó el reingreso de los aviones A380 de QU al servicio comercial por primera vez desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020. El avión no era un Airbus A380 cualquiera, sin embargo, fue el primer A380 entregado a Qantas y el 14º A380 jamás construido en casi con 16 años y medio de antigüedad. Se convirtió en el avión de 2 pisos activo más antiguo del mundo, ya que todos los A380 anteriores construidos antes habían sido desguazados, preservados o estacionados. El avión había estado en el aeropuerto de los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi desde noviembre de 2022, donde se le mejoró la cabina y se almacenó hasta el 4 de abril de 2024, cuando realizó una prueba de vuelo de 3 horas y media antes de volar a Australia para el vuelo del 13 de junio de 2024. Otro Airbus A380, esta vez perteneciente a Air Airways, partió de su lugar de almacenamiento a largo plazo en el aeropuerto de Teruel en España en un viaje de 6 horas a su base de operaciones, el Aeropuerto Internacional SED de Abu Dhabi. Aquí se someterá a un ejercicio de mantenimiento antes de volver al servicio. Este fue el quinto Airbus A380 reactivado por Air Airways después de su regreso al servicio en junio de 2023. Parece haber una tendencia de las aerolíneas a desempolvar sus enormes A380 y volver a ponerlos en servicio, pero para entender por qué los A380 fueron abandonados en primer lugar, necesitamos revisar brevemente la historia de la aeronave durante décadas y a partir de la década de 1970, el Boeing 747 fue el único avión superjumbo que existía, lo que lo hizo bastante exitoso en todos los aspectos durante finales de la década de 1980 y 1990, Airbus, que recientemente había tenido éxito con su avión de fuselaje estrecho A320, buscó replicar el éxito de Boeing desarrollando su propio superjumbo. No fue una tarea fácil ni barata desarrollar un avión superjumbo ya que los costos eran enormes, pero Airbus siguió adelante con su plan de construir el avión que avergonzaría al Boeing 747. Ese avión se conoció como el A380 y no solo se convirtió en el avión de pasajeros más grande del mundo, sino también en el único avión de 2 pisos de longitud completa en un solo intento. Airbus había superado el tamaño del enorme 747 y la cantidad de pasajeros que podía acomodar en vuelos individuales era asombrosa. Los asientos típicos en el A380 tienen capacidad para 525 pasajeros, pero ese número podría ampliarse aún más para un Aston Martin. La capacidad de 853 pasajeros al igual que el 747 que emulaba el A380 era un quadjet propulsado por 4 motores Alliance GT 7200 o Rolls-Royce Trent 900 turbofan cada uno de los cuales genera un empuje de 70.000 libras esterlinas con toda esa potencia el A380 puede volar un alcance de 8.000 millas náuticas. El A380 surcó los cielos por primera vez en abril de 2005 y finalmente entró en servicio con Singapore Airlines en octubre de 2007. Airbus finalmente tuvo su respuesta al 747 y no solo era mejor en capacidad de pasajeros y alcance, sino también en seguridad y eficiencia con el A380 quemando casi un 20% menos de combustible por asiento que el 747. Sin embargo, a pesar de todos los años y miles de millones de dólares gastados en el desarrollo del A380, el programa terminó en 2021. Como lo que se podría llamar un fracaso colosal, Airbus informó que no había podido recuperar ni de cerca los 25.000 millones de dólares estimados que gastado en desarrollar el avión no se vendió lo suficientemente bien y hubo varias razones detrás de esto.
El consumo de combustible es posiblemente la razón más importante por la que el A380 no se vendió lo suficientemente bien. Se necesita una gran cantidad de combustible para impulsar 4 motores. Sin importar cuán eficientes puedan ser, impulsar un avión tan pesado como el A380 tampoco ayuda, por lo que no sorprende descubrir que el avión quema una asombrosa tasa promedio de 11.400 L de combustible por hora. Esto podría ser potencialmente fatal financieramente para cualquier aerolínea si el costo del combustible para aviones alguna vez se vuelve más alto de lo normal. No es solo la tasa de consumo de combustible lo que es costoso en el A380 porque mantener los 4 motores del avión, así como sus enormes partes, también es un procedimiento muy costoso y que requiere mano de obra adicional, lo que aumenta aún más los costos laborales. Sus altos costos de mantenimiento y operación significan que el Airbus A380 solo puede lograr realmente rentabilidad al lograr constantemente un alto factor de carga durante los vuelos con una capacidad de 525 pasajeros. No es de extrañar que solo unas pocas aerolíneas hayan logrado hacer las operaciones del A380 son considerablemente rentables, además de sus altos costos operativos. El tamaño masivo de la A380 también juega un papel desventajoso para la aeronave. Tiene una envergadura de 80 metros, que es más ancha que un campo de fútbol, así como una longitud de 73 metros y una altura de 24 metros. Esto hace que sea bastante difícil maniobrar en espacios reducidos o aterrizar en pistas pequeñas, lo que significa que cualquier aerolínea que opere una A380 probablemente no pueda aterrizar en aeropuertos pequeños y remotos. El tamaño masivo de la A380 también viene con el inconveniente adicional del aumento de las emisiones, ya que a pesar de sus beneficios de eficiencia sobre el 747, sigue siendo relativamente más ruidoso y emite más carbono y óxido nitroso que la mayoría de las aeronaves de larga distancia actuales. Además, los planes de Airbus para el éxito de la A380 se habían basado parcialmente en el modelo Hub and Spoke, donde los pasajeros vuelan principalmente a centros centrales antes de ser transportados a sus diversos destinos en aeronaves más pequeñas. Sin embargo, el declive del modelo Hub and Spoke debido a una serie de inconvenientes asociados con operar de esa manera condujo a una reducción en la demanda de la A380. Hay una razón por la que Emirates, que todavía opera el modelo Hub and Spoke, es por lejos el mayor cliente de la A380. La llegada de aviones más modernos y eficientes en combustible, como el A350 de Airbus y el Dreamliner 787 de Boeing, también jugó un papel en este cambio. Estos aviones, que pueden transportar alrededor de 300 pasajeros cada uno, han animado a las aerolíneas a adoptar el modelo punto a punto. Este modelo permite a los pasajeros volar directamente entre dos aeropuertos sin la necesidad de detenerse en un centro. Finalmente, en 2019, solo 12 años después de que surcara los cielos por primera vez, Airbus anunció que finalizaría la producción del Superjumbo A380 en 2021 después de gastar decenas de miles de millones de dólares después de planear inicialmente construir casi 1.20 unidades de la A380. Airbus solo construyó 54 de ellos, incluidos 3 aviones de prueba. Este declive se aceleró aún más con la llegada de la pandemia de COVID-19 que cerró prácticamente todos los vuelos comerciales en todo el mundo. Cuando se reanudaron los vuelos, la gente se mostró escéptica sobre volar en un avión lleno de 400 a 500 personas y por eso la mayoría de las aerolíneas terminaron aterrizando sus A380 a favor de aeronaves donde podían lograr un factor de carga más alto. Estas razones son esencialmente por las que el A380 terminó siendo clasificado como un F, pero no significa que la aeronave no sea útil como lo demuestra su uso exitoso. Con la aerolínea de bandera de los EU Emirates, el A380 definitivamente puede ser operado de manera rentable. Esto se debe a una serie de sus especificaciones únicas. Tiene especificaciones que pueden haber jugado un papel importante en el mini renacimiento actual de la aeronave. Echemos un vistazo. Posiblemente el mayor punto positivo de la 380 cuando se presentó fue su capacidad de pasajeros. Poder transportar a más de 500 personas en un solo vuelo ayudó a liberar la sobrepoblación del tráfico aéreo en varios aeropuertos importantes con la demanda de vuelos aumentando.
Nuevamente esta ventaja se destacará con más frecuencia. El gran tamaño de la 380 también permite a las aerolíneas ser creativas con el diseño de su cabina y las ofertas de servicios con todo ese espacio. Adicional, las aerolíneas pueden ofrecer experiencias de lujo en sus vuelos a 380. Estos servicios permiten a las aerolíneas cobrar más por los vuelos, cubriendo así los altos costos de combustible. El A380 también es considerado como avión seguro, de hecho, se considera uno de los aviones más seguros del mundo y no ha sufrido un solo accidente fatal desde su introducción en 2007. La seguridad es comúnmente una de las cosas positivas asociadas con los aviones más grandes, pero incluso el 747 hectárea ha sufrido múltiples accidentes fatales propios, posiblemente más de lo que le corresponde con todas estas ventajas. Algunas aerolíneas han visto la oportunidad de aprovechar las fortalezas de la 380 y usarlas para su beneficio durante las operaciones. ¿Significa esto que todavía hay esperanza de un regreso generalizado a los cielos para el A380? Las aerolíneas de todo el mundo están luchando para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos, especialmente durante los ajetreados meses de verano. Boeing y Airbus están plagados de cuellos de botella masivos y tienen dificultades para entregar los aviones a tiempo. Estos retrasos están estirando los recursos de las aerolíneas y algunas han tenido que aumentar las ferias de boletos para controlar la demanda. Otras aerolíneas están desempolvando sus viejos aviones del almacenamiento y volviéndolos a poner en servicio. El A380 es uno de esos aviones. Qantas ha reintroducido 10 de sus 12 A380 en servicio cada año. El avión está en proceso de renovación interna. El enfoque se ha centrado en mejorar su producto premium, que incluye primera clase y business suite. Además, la aerolínea ha ampliado sus asientos de clase económica pre-premium para llenar el ar de la cubierta superior, que también ha sido renovada. Según se informa, Qantas tiene 4 rutas que actualmente opera con su A380. Vuela diariamente la ruta de Sydney a Los Ángeles, la ruta de Melbourne a Los Ángeles 2 veces por semana, la ruta de Sydney a Johannesburgo 5 veces por semana y la ruta de Sydney a Singapur a Londres 1 vez al día. Esta es la 5ª ruta de una escala más larga del mundo. EAD, que inicialmente desplegó sus A380 solo en vuelos a Londres Heathrow, reintrodujo operaciones en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York en abril de 2024 y anunció que comenzará a volar al Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle de París a partir del 1 de noviembre de 2024. Etihad opera 20 vuelos semanales programados con el A380 con planes de expandir ese número a 28 para noviembre de 2024 y 35 para abril de 2025. Esto podría ser una indicación de que la aerolínea puede que esté devolviendo más de sus A380 al servicio. Su flota total de A380 cuenta con 10 aeronaves, por lo que todavía hay 5 almacenadas que aún no se han reintroducido en servicio. La aerolínea planea operarlas al menos hasta 2032. Singapore Airlines reintrodujo recientemente sus 12 A380 de nuevo en servicio. Además, la aerolínea alemana Lufthansa está realizando mejoras significativas en sus A380 con el objetivo de mejorar la experiencia de clase ejecutiva en sus vuelos. El A380 volvió a ser el centro de atención de los medios recientemente, cuando Qantas utilizó uno de sus A380 para transportar a cientos de fanáticos de la estrella del pop Taylor Swift de Melbourne a Sydney para una de las presentaciones de Swift en la etapa australiana de su gira Eras. Las severas tormentas que azotaron Australia en el periodo previo a los espectáculos resultaron en la imposición de límites en la cantidad de aeronaves que podían viajar dentro y fuera de los aeropuertos de Sydney, y las aerolíneas tuvieron que cancelar vuelos que se esperaba que estuvieran llenos de fanáticos de Taylor Swift. Qantas se dio cuenta de que usar el avión más grande de su flota podría ayudarlo a superar esos límites de vuelo, incluso si fuera para un vuelo regional. En última instancia, este vuelo especial marcó un cambio de 180º para el A380, un cambio que también se está experimentando en un escenario más grandioso, por lo que parece que el A380 está disfrutando de una especie de renacimiento y es por una de las razones por las que se desarrolló en primer lugar, la creciente demanda de pasajeros. Otros factores obviamente también han jugado a su favor, pero si no tenía ya sus ventajas, es posible que nunca se hubiera sugerido como solución.
¿Qué cree que hará que esta tendencia de las aerolíneas que devuelvan sus A380 al servicio continúe a largo plazo o es algo que se desvanecerá tan rápido como reapareció? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación.